Hola, soy Raúl Jesús Brian, alumno del Tecnológico Superior de Catepec, inscrito en la materia de Ingeniería en Sistemas. Y para la materia de Sistemas Distribuidos voy a hablar sobre lo que son las opciones tecnológicas, que es ACMX, WSF, Web API y RMI. Comencemos con la primera que es ACMX, que es prácticamente un archivo con la extensión .acmx, donde la única estructura de entrada es un método web, así llamado, que se implementa como un web service. En general, aquí está una imagen alevosiva del archivo que se genera con la extensión .cmx y el cómo se muestra más o menos con los métodos. El método en este caso es el post y más o menos el código, que es casi como si estuviéramos programando un XML. Mm, Ahora, ventajas y desventajas de ACMX. Es fácil de montar y configuración sencilla, ya que no necesita un programa o algo así, nada más necesita lo que es un navegador. Y las desventajas es de que no garantiza la transmisión de datos, utiliza estructuras rudimentarias de envío de información y no está diseñado para crecer en proyectos, y aparte es lento y es propenso a conflictos de comunicación entre diversos sistemas operativos. Ahora vamos a hablar de lo que es WCF. Este tipo de web service apareció mucho después de ACMX y se le implementaron muchas características para mejorarlo, tales como seguridad, portabilidad y la cualidad de integrar las características de otros web services, que bien pueden ser reemplazados por un WCF para cumplir con los objetivos que fueron diseñados en la web service. Con ACMX, WCE, SMQ, COM, C+, Enterprise Service.net. Y aquí tenemos una imagen como es más o menos lo que es el WCF, donde está una base de datos y el servidor le pide el WCF Service, le piden lo que son los datos y este los muestra en una página HTTP, o en unas hace un método para que se muestren los datos de la base de datos. ¿Y qué es WCF? Por sus siglas es Windows Communication Foundation, y como les decía, es un framework para la creación de aplicación orientada a servicios. Originalmente fue creada para servicios basados con SWAP y con links relacionados. Y aquí lo que les decía, como esta tabla es lo que se muestra de la base de datos. Aquí supongamos que tengamos una base de datos y en este ejemplo, primero hay un método que se llama obtener países, en otro adicionar países y refrescar países, que son las funciones para una base de datos básica. Y lo que son las ventajas y desventajas de WCF. Asegura la entrega de mensajes, participa en transacciones seguras, usa segmentación binaria y reemplaza los XML. Y las desventajas es de que requiere mayores conocimientos y se debe invertir mayor tiempo en configurar el servidor huésped. Y ahora vamos con otro, que es un Web API, que es casi la competencia con WCF. ¿Qué es API? ¿Qué es una API? Una API es una interfaz de programación de aplicación, o por el inglés Application Programming Interface. Ahora, que es un Web API, es un conjunto de rutinas que provee funciones de un determinado software. Esto lo vemos mucho con lo que son los navegadores y las APIs más conocidas en la web. Las APIs son publicadas por sitios para brindar la posibilidad de realizar acciones o acceder a características o contenidos que el sitio provee. Por ejemplo, cuando nosotros buscamos en Google Search, en Flickr, del Isio.use, en Amazon o Google Maps. Estas son las tres imágenes más conocidas. Y comparativa entre WCF y Web API. Este WFC fue ideado para construir servicios de swap que devolvieron datos en XML, y los servicios seguros y fiables y transaccionales que pudieron soportar mensajería y ser accesible a través de una serie de transportes. A comparación de una Web API, fue pensado para construir servicios REST a través de HTTP y servicios orientados a los recursos de HTTP, pudiendo aprovechar las características completas del protocolo, como control de versiones, control de caché entre los navegadores y control de la concurrencia mediante ETACS. Y presenta una comunicación duplex, el WFC, y el Web API es ligero y adapta bien a dispositivos que han limitado el ancho de banda, como smartphones y tablets. Y WFC es más versátil que Web API,
ya que puede utilizar más protocolos TCP, HTTP, HTTPS, que es el seguro, el 9PPS y el MSQ. Permite exponer servicios en una amplia y el Web API, permite exponer servicios en una amplia gama de clientes, navegadores web, tablets y móviles. Tiene una amplia configuración y por lo tanto una mayor curva de aprendizaje WFC y Web API más fácil y simplemente se puede usar. Entonces, generalizando, WFC es como un poquito más completo, pero como más enfocado a navegadores, y Web API más enfocado a los navegadores de diferentes sistemas operativos. Y las conclusiones entre estas son los escenarios especiales WSF, escenarios especiales con mensajería on-web, colas de mensaje y comunicación duplex, cuando se requiere hacer uso de canales transportes rápidos como TCP, Natives y UDP. Y en Web API, servicios orientados a recursos a través de HTTP, URLs. En Request Response Headers son los cabezales, control de caché para navegadores, control de versiones concurriendo utilizando ETACS, como ya les había mencionado, diferentes formatos de contenido. Se quieren exponer servicios para una amplia de clientes, navegadores, smartphones y tablets. Ahora lo que es RMI, por sus siglas, es Java Remote Method Invocation. Y ahora que es RMI, es una tecnología desarrollada por Zoom para permitir la colaboración de objetos que están localizados remotamente. Y la idea de este RMI es tener un objeto cliente y otro servidor donde podamos completar un requerimiento de datos. El cliente luego prepara el requerimiento que envía un objeto ubicado en un servidor y el objeto remoto prepara la información requerida accediendo a la base de datos o otros objetos. Vamos a ver un diagrama, lo que es la invocación remota de objetos RMI. Aquí RMI maneja los detalles de enviar los parámetros. El objeto remoto debe ser activado para ejecutar el método y los valores deben ser retornados de regreso al llamador. Entonces aquí tenemos lo que es el cliente, señala método y envía parámetro, el servidor lo recibe y este hace una invocación del método y retorna un objeto de respuesta, lo que es al cliente. Es un típico programa para. Y terminología de RMI. Aquí tenemos lo que son cuatro, en lo que pertenece al cliente es un stuff y el servidor un esqueleto. Y la terminología es la figura 2, objeto cliente, objeto cuyo método hace la llamada al llamado al objeto remoto, y el objeto servidor es el proceso de codificación de los parámetros. Y ahora vemos con lo que es el stuff, que es parte del cliente. Es un objeto que encapsula el método que deseamos invocar remotamente. Así el llamado remoto es semejante a una llamada local. Este prepara información con la identificación y el objeto remoto a invocar, el método de invocar y codificación y los parámetros, que se le llama marshalling, que es el proceso de codificación. Entonces el cliente codifica y el skeleton es el objeto del lado del servidor que decodifica. Los parámetros ubica el objeto llamado, llama el método deseado, codifica el valor retornado y envía la información de regreso al stuff. Y las ventajas y desventajas de RMI. Y es de que las ventajas es realmente fácil de usar y ya se conoce en Java. Portable a través de plataforma con Java, bajo costo al convertirse en sistema existente, soporta paso de objetos por referencia y valor, y en las desventajas es que a veces no es tan intuitivo, ni no soporta por otros lenguajes, y disminuye el rendimiento con el crecimiento del sistema. Y esto fue todo, amigos, y gracias por su atención.